Porque lo que pasa es que volvemos nuevamente, nosotros no podemos existir sin ser lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Eso siempre se está expresando. Ahora, ¿qué es lo que te impide el darte cuenta de eso y el experimentar lo que eres? Ya, la falsa identificación con lo que no eres. O la identificación con lo que no eres. La falsa identificación o, la identificación con lo que no eres. Y lo que no eres es justamente lo que te impide experimentar la armonía, el amor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ese espacio de realidad es inherente a tu existencia porque es lo que te permite ser lo que eres. Y ese espacio es armonía, es paz y amor. Como hoy día alguien me dijo en el árbol, el otro día me dijo, un segundo, ya. Me dice, mira, ¿sabes que tuve toda esta experiencia? Empecé a viajar y de repente como que algo me pasó y como que pasé un espacio, ¿ya? Donde yo era pura luz. Y era pura luz. Era luz arriba, era luz abajo, era luz adelante, era luz atrás, era luz por todos lados, era pura luz. No había una sensación de estar, de ser, de presencia, un sentimiento de presencia, pero no había un alguien. Entonces dije, ya le dije, sí, pues ser un estado más profundo de conciencia. Entonces me dice, entonces como que me morí. No, le dije, pasaste más allá de la muerte. ¿Ya? Más allá de la muerte, porque cuando uno se muere, le dije la misma tontería que acá, ¿ya? Sin la limitación del cuerpo, pero el estado de conciencia, de expansión, de experimentar la realidad o aquello, está más allá de la muerte. Por lo tanto, lo que tú experimentaste es un estado de conciencia que trasciende la muerte. Y ese estado que trasciende, que experimentó esta persona más allá de la muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando te mueres hay individualidad, hay un yo, hay recuerdo, hay experiencia, hay sí, hay no, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera, te encontrás que sí con tu abuelita, etcétera, independiente de que esté muerta o no, ¿ya? Porque la conciencia puede estar en distintas partes, pero ya, es otro tema. ¿Me entiendes? Entonces, esa persona experimentó una realidad más allá de la muerte. Y de alguna manera ese estado de conciencia inherente a nosotros es lo que nos permite ser lo que somos. Cuando nosotros soltamos la sensación de amenaza, porque ¿qué pasó ahí? Ustedes soltaron la amenaza, y al soltar la sensación de amenaza, el ego, que es el rey de la amenaza, que se está amenazado por todo, dijo, ya, chuta, que lata esta cuestión, se aburrió, y dijo, mejor voy a dormir un ratito. Y ya, la persona se calmó, y empezó a conectarse justamente, en el fondo lo que le pasó a usted, se empezaron a relacionar a partir del buddhi. Y mientras más cercanos están al buddhi, las separaciones son menores. Y en ese momento, si ustedes los dos estaban bastante relajados, entregaditos, de la sensación de separación entre tú y él, también desapareció porque no había ego, no había competitividad, no había de quien defenderse. No había que defender una idea, no había que defender una emoción, no había que defender nada. Simplemente estaban siendo. Ni ganarle a algo. Ni a ganarle algo, exactamente. ¿Cachai? ¿Qué es la dinámica del ego? La dinámica de la competencia. De ganar, etc. Nada, simplemente estaban ahí, tranquilos, disfrutando de la conciencia. Entonces, de alguna manera, como les digo, en el fondo es un estado de conciencia sin individualidad. Y justamente porque no hay individualidad. Como muy bien dice Juan Pablo, no hay competencia, no hay nada que perder, no hay nada que ganar. Simplemente estoy. Es lo más cercano al yo soy. El yo soy Buda. ¿Sí? ¿Se podría decir entonces que nosotros siempre estamos identificados con el ser, pero al mismo tiempo lo bloqueamos? No, siempre estamos identificados con nuestra ignorancia, ¿ya? Y lo que bloqueamos de alguna manera, o no nos damos cuenta, es justamente el ser. Es inversamente proporcional. Es justo la otra cara de la moneda. Pero tampoco lo bloqueamos, como que no lo cachamos. Claro, ¿ya? Sí lo puedo bloquear en la medida que es la idea actual, y que es lo que está en boga, y que es lo que se está promoviendo, y así con todo, es la racionalidad. La razón te bloquea. ¿Por qué? Porque la razón, lo racional, no es un sentimiento, y con lo racional yo puedo bloquear mis sentimientos y mis emociones. Pero no puedo dejar de ser. No, pero sí puedes bloquear el sentimiento de ser. ¿Estamos, no? Sí. Lo bloquea. ¿Ya? Y de alguna manera, ¿qué es lo que se está promoviendo hoy en día? Una sociedad psicopática.
una sociedad psicópata, donde no existen los sentimientos, donde no existe la razón, donde lo que existe es la comprobación científica de la realidad, como si los científicos tuvieran la razón de algo, ¿ya? Porque en el fondo lo único que hacen es comprobar lo que existe, y eso está tan inteligente. ¿Cómo van a... ¿Ya? Entonces, que se promueve justamente la racionalidad, la razón, por sobre la emoción, por sobre el sentimiento, ¿no? Es cierto que las emociones pueden ser un poquito complicadas, ¿ya? Y hay que saber, como quien dice, abuenarse con ellas, pero una cosa es la razón, la racionalidad, ¿ya? Y otra cosa es manejar mis emociones. La mente es un instrumento, rasquita, yo diría que uno de los instrumentos más rascas que hay, que nos sirve. Yo puedo arreglar, como lo digo siempre, la turbina de un avión, que es extremadamente compleja, con algo tan simple como un destornillador, o con una llave de esta... una llave AL. ¿Ya? Y la llave AL se puede comparar con la complejidad de una turbina de un avión. ¿Sí o no? No. ¿Ya? Entonces la mente es ese rasquerío, ¿ya? Que es súper útil, porque si no tengo ya esa llave AL, sonó el avión, pues tengo que arreglarlo, pero no puedo comparar una cosa con la otra. ¿Estamos? Entonces la mente es de un rasquerío que no tiene límite, ¿ya? Pero igual sirve. ¿Estamos? El punto es que hay que ubicarla en su verdadera dimensión. ¿Estamos? Y sacarla de las meditaciones, porque es lo que te detiene y es lo que no te Desidentificarte. ¿Cómo se saca? Desidentificarse. En el fondo, ¿cómo yo la dejo que duerma y que entre en reposo? Porque en el fondo lo que pasa es que entra en reposo, ¿ya? A través de la desidentificación. Y eso también es semi-verdad. ¿Por qué? Porque mientras esté el cuerpo, y basta con que cualquier estímulo, por mínimo que sea, el cerebro que está... ¿Qué es lo que es el cerebro? Ya para los biólogos, para nosotros es el que hace la conexión con los cuerpos sutiles. ¿Ya? El sistema nervioso y el cerebro nos conecta con los cuerpos sutiles. Pero para los biólogos, ¿qué es lo que es el cerebro? Es un instrumento, por decirlo, no sé cómo podría decir, o un algo que está creado para responder. Para responder. En todo su espectro. Porque responder no significa necesariamente amenaza. ¿Qué diferencia, Andrea, hay entre intelecto y racionalidad? Se supone, no sé, parece que con la palabra, son puras cosas de lenguaje. No, porque como en la India puede tener otra cosa, pero tratando de traducirlo, creo que tiene que ver intelecto, creo que viene de entelequia. Y entelequia quiere decir como traer una idea primaria, un arquetipo y poder captarlo. En el fondo es como la capacidad de la mente de captar verdades más relativas al ser que al relativo. ¿No? Parece que la palabra intelecto viene de entelequia, ¿no? De conocimiento como de allá. Si ese es el problema que ustedes tienen, siempre están queriendo tener una percepción dual de la realidad. ¿Cómo están queriendo tener una percepción dual de la realidad, excluyendo la dualidad? ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Que a partir de querer tener una experiencia no dual, están dualizando la realidad. Y el punto es trascender la dualidad. Entonces ahora, tú trasciendes el miedo no por lo que tú estás diciendo, sino que porque el miedo ya llega a ser parte de tu realidad y te da lo mismo si existe o no existe. Porque sabes que puedes con eso. Ahí les quedó más claro, ¿no? ¿Ya? Entonces desestructuran la dualidad no porque la dualidad deje de existir, sino que ustedes pueden pasar o a través de ella o aperrarla hasta que pase, porque todo es transitorio. ¿Cuál fue el primer ejercicio que vimos acá en el Tattva Boda? Empiecen a tomar conciencia de la transitoriedad de la existencia. Entonces el punto no es buscar un paraíso terrenal perfecto donde nada sucede y donde yo va a estar así, porque eso no existe en esta manifestación. El punto es desestructurar el miedo a lo dual. Por eso los agoris dicen solo existe la luz. Por eso los tantas dicen todo lo que existe es conciencia. No hay dualidad, pero se refieren a eso.
no a llegar a un estado paradisíaco prenatal, ¿me entiendes? Si tuviste suerte, porque resulta una vez tu mamá estaba en la Segunda Guerra Mundial y tu experiencia prenatal no fue ese oasis de luz y de amor que uno experimenta, o si vivía en una situación donde estaba pasando lo pésimo, o sufría violencia intrafamiliar, o no tenía que pagar la luz del agua. Entonces, me explico, ¿no? Es el punto, es cómo yo soy capaz de experimentar lo que estoy experimentando y cómo soy capaz de experimentar esa experiencia de una manera no dual, donde no estoy resistiendo lo que está sucediendo, ni estoy resistiendo lo que me pasa. Y si resisto, es un proceso que también lo integro como resistencia. No hay lucha, no hay pelea. Se acabó el Kurukshetra, se acabó los curados, los pandadas, ya listo, se acabó la batalla. Ya del Bhagavad Gita, ya no hay más batalla. Estás en el Uttara Gita. El Bhagavad Gita es el canto del Señor, el Uttara Gita el canto final. Uttara, final, canto final. ¿Por qué? Se acabó la batalla. Ya no necesitas pelear contigo. Simplemente las cosas son. Estás en un proceso donde estás siendo, donde la existencia está siendo, y tú vas reaccionando a partir de lo que está sucediendo. Y donde lo que pasa es lo que está pasando. Y ahí es donde está el no miedo. Donde siento que puedo. La experiencia humana no es fácil. Partamos por ahí. ¿Ya? Bueno, por lo menos mi experiencia, para no ser tan universalmente autorreferente. ¿Ya? La experiencia de nosotros no ha sido fácil, ¿ya? O por lo menos la mía, yo no nací de lo fácil, ¿ya? No soy consecuencia de lo fácil, ¿ya? Lo cual no significa que no es ningún mérito, ni positivo ni negativo, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Yo, fíjate que es interesante porque como tenemos una experiencia dual en general, los seres humanos, de nosotros mismos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? El ser es inherente, no podemos evitarlo. Lo podemos bloquear, lo podemos negar, pero no podemos evitarlo. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Y me preguntaría a mí mismo, ¿qué parte de mí me quiere? Siempre. Hay una parte de mí que siempre me quiere, porque por definición está, es la dualidad. Y a partir de eso yo me preguntaría, y si yo me doy cuenta que tengo una parte mía que siempre está ahí presente y que me quiere, ¿por qué no puedo empezar a relacionarme conmigo mismo a partir de esa parte que siempre me quiere? A partir de esa parte que siempre me quiere, que está ahí, que a veces está oculta, a veces está negada, a veces está dormida, pero está. Entonces empezar a conectarme desde ahí, empezar a experimentar mi realidad dual desde ahí, porque justamente ahí es donde está mi fortaleza, para ir justamente trascendiendo esta dinámica dual. Ya. Eso que hablamos de trascender la dualidad, entonces en el fondo es como aceptar que existe y que como que en esta realidad siempre va a haber dualidad que no se puede escapar de ella. Como que no, es la experiencia de que no podemos escapar de la unidad. Entonces no. Porque todo lo que sostiene esta realidad dual es la unidad. Incluso la dualidad. Incluso la dualidad. Entonces es un poco como les ponía el ejemplo en el cumpleaños. Teníamos una bandeja con galletas, ¿no es cierto? O si tomamos los maní que están ahí, tenemos un montón de maní. Yo no puedo dejar de ver la masa, pero no puedo dejar de ver las galletas. O sea, lo que permite que sea galleta son las galletas, la masa, ¿no es cierto? Pero estaba lleno de galletas y por lo tanto eran muchos pedacitos de masa que eran múltiples. Entonces yo estaba viendo la galleta y la masa simultáneamente. Estoy viendo la diversidad y la unidad simultáneamente. Ahí quedó más claro, ¿no? Esa es la experiencia final. O sea, no es que porque yo entre en el estado de la unidad desaparece la Brenda. Estoy en la unidad, desaparece la Brenda. No hay nada. O sea, no es porque yo vea la masa desaparece la galleta.
puedo ver la galleta y la masa simultáneamente. Y yo sé que me estoy cayendo una galleta de masa. Ahí quedó más claro, ¿no? Entonces, lo único que no pueden evitar las galletas es la masa. Porque en el momento que la galleta está en la masa, ya no son galletas. ¿Estamos? Bien. Don Leo. Que era sobre el bullying, como estábamos hablando antes, la definición aristotélica de intelecto y entelequia es la cosa real. Ya. Ah, ya. Dice la que tiene fe en sí mismo. Buddy no es no equivocación. ¿Ah? Conocimiento certero, conocimiento directo. ¿Ya? Por lo tanto es certeza. Esto es más o menos lo mismo. Sería entelequia entonces. Pato viene de entelequia intelecto. ¿Por qué es discriminador entonces? ¿Cómo? ¿Por qué es discriminador? No, muchos discriminan entre lo real y lo real. A eso se refiere. ¿Y por qué discrimina entre lo real? Porque no es que discrimine, sino que tiene certeza de lo que es real. Claro, No, que se discrimina, no sé. sí, no, pero es que ahí tenemos el lenguaje. Ya, entonces, volvemos a este tema de la dualidad y dice la misma visión de un Dios, ¿ya? Y la misma experiencia de la felicidad en las regiones celestiales pertenecen al mundo y al reino de la ignorancia. ¿Ya? Es un poco lo que hablábamos, de alguna manera la experiencia de la trascendencia y aquello que sostiene esta realidad trasciende a Dios y trasciende ya cualquier espacio en otra dimensión. ¿Me explico, no? Ya, por eso hay algunos que plantean ignorantemente, sobre todo en los años 60, donde la ignorancia era pero supina, sobre todo respecto a esto, ya donde decían que el budismo era una experiencia atea, y donde los Jain también son ateos, y donde y otras escuelas, el Sankhya y otras escuelas son ateas, ¿ya? Porque los Jain plantean que uno puede llegar a trascender y experimentar la unidad del ser sin que necesariamente ya uno sea devoto de un Dios personal. Entonces, en el fondo, lo que están diciendo de que no necesito creer en un Dios para poder finalmente experimentar la unidad o el ser. ¿O en Dios? ¿O en un Dios? ¿O también en un Dios? Porque puede trascender siempre en un Dios. Es que lo que pasa es que cuando hablamos de Dios, para mí lo que significa cuando alguien dice Dios es un conjunto de creencias que varían de acuerdo a la persona, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la época. Por lo tanto, nadie sabe lo que es Dios en esos términos. En el fondo, lo que trascendemos es la creencia que tenemos de Dios, pero no a Dios en sí mismo, porque no sabemos lo que es. Como les decía yo hoy día en el árbol, ya que a Dios le importaba un pito si ustedes creían en Él o no, ya, y que le importaba un soberano rábano si ustedes creían o no creían en Dios, porque Él tenía perfectamente consciente que existía. Entonces, si yo soy perfectamente consciente de que existo, ¿para qué necesito? No, me da lo mismo si los demás creen o no creen que existo. ¿No es cierto? ¿Estamos? Entonces, el punto es que no necesito creer en aquello que yo creo que es Dios, más que si creo o no creo en Dios. ¿Estamos? Entonces, si esa creencia en lo que yo creo que es Dios me limita a poder trascender, déjalo a un lado. Porque cuando experimentes la plena conciencia, no vas a poder dejar de experimentar amor, sabiduría y poder simultáneamente en su máxima expresión, como conciencia. ¿Estamos? ¿Oye, Andrés? Espérate un segundo. Entonces, el punto es que ¿a qué es lo que se refiere acá? Que del momento que hay un alguien que crea, hay manifestación. Y la conciencia o aquello está más allá de la manifestación, está detrás de la manifestación. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Entonces, el camino a seguir, lo que estamos planteando acá, es justamente ponernos en ese estado de conciencia donde estamos detrás de la manifestación. Porque simplemente, finalmente, nos identificamos con nuestra verdadera naturaleza, que es lo que sostiene la totalidad. Para las personas que han ido mucho a la India, se dan cuenta que es un país que está lleno de secretos. Y que todo el mundo vive los secretos y nadie le complica. Entonces, para ellos, el secreto es una experiencia absolutamente normal y natural y nadie se complica ni se preocupa
ni pregunta, ni tiene la tiranía, ni ejerce la tiranía de que yo tengo que saber todo. ¿Ya? Entonces cuando se refiere a la ignorancia, cuando dice ignorancia es sinónimo de manifestación, ¿ya? Y por eso les digo, porque la manifestación es ausencia de conciencia, por lo tanto se refiere a ese tipo de ignorancia. ¿Me explico, no? Sí. ¿Ya? Entonces, a menor conciencia, mayor densidad. ¿Ya? Y eso incluye emociones y pensamientos. Mientras más ignorante o más excluyente soy yo de la realidad del otro, más sentimientos negativos tengo hacia esa persona. ¿Se han fijado ese detalle o no? Díganlo, que a mí se me olvidó. Entre más ignorante soy de la realidad del otro, más Sentimientos negativos. Exactamente, por lo estoy excluyendo. ¿Ya? Y lo que sostiene la realidad es el ser que incluye todo. Así que no le queda batería. Es más, si tú estás en un conflicto con alguien y llega otra persona y te dice, no, pero si no me hables más de esa persona, no quiero saber más. Y lo que está haciendo es excluirlo. Y no quiere integrar nueva información que pueda justamente sacar, entre comillas, de esa separación, de esa ignorancia. ¿Por eso hablamos de comprensión? Puede ser, sí. No lo había visto, sí. Puede ser. Puede ser. Sí. De prender al otro. Sí. Y de Comprensión, sí. Está bonito. Está bonito. Sí. Ya, entonces les quedó claro que en el fondo ya acá la misma visión de un Dios o la misma experiencia de la felicidad en las regiones celestiales pertenece al mundo de la ignorancia, pertenece al mundo de la transitoriedad. En definitiva, ya por mucho que sea, yo les he contado el cuento, creo que en otros casos, no sé si está bien dicho, no saben que una chiqueta, ya, bueno, un señor que de repente llega a la casa de la muerte, ¿ya? A la casa del Dios Yama. Entonces, en la India se supone, o antiguamente, de que el visitante era como era la persona más honrada y que uno tiene que recibirlo prácticamente como un Dios, ¿no? Entonces había que darle comer, alojamiento y tratarlo lo mejor que se podía. Y el empleado lo deja esperando en la casa, lo deja esperando 3 días, afuera. Entonces, cuando llega el Dios de la muerte, llama y le dice, pero ¿cómo es posible? Porque estaba esperándome acá 3 días, siendo de que lo correcto es que tú hubieras sido recibido en mi casa, ¿ya? Y bienvenido y fueras atendido como corresponde a una persona que viene a mi casa, ¿no? Entonces le dice, pucha, voy a reparar el error que hice, y le dice, te regalo todo el oro que quieras, ¿no? Toda la riqueza que tú quieras, te la regalo. No, le dice, gracias. Pero pucha, ¿cómo? Si yo quiero déjame reparar mi error. Sí, pero no me interesa tu riqueza. ¿Por qué? Porque por mucha riqueza que tengas se va a acabar en algún momento. ¿Ya? Finalmente el dueño de la riqueza eres tú. Entonces llega y le dice, no, le dice, bueno, en realidad te regalo, qué sé yo, un reino lleno de animales, de plantas, de pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro le dice, no estoy bien, le dice, porque todo eso que tú me regalas es transitorio. Esto también finalmente se va a acabar. Entonces le dice, bueno, te regalo la regencia de los 3 mundos, de los infiernos, de la tierra y de los cielos, ¿ya? Y le dice, no, porque finalmente todo lo que tú me estás ofreciendo está en el tiempo, y tarde o temprano va a llegar donde ti. Se le dice, bueno, ¿y qué hacemos para poder reparar este error? Bueno, entrégame el conocimiento que trasciende la muerte. ¿Ya? Eso es lo que se dice, no, ni loco. ¿Ya? Entonces el otro le dice, muy bien, perfecto, ya te voy a entregar el conocimiento que trasciende la muerte, y el único conocimiento que trasciende la muerte es la iluminación, ya, la trascendencia. Entonces, cuando dice la misma visión y la experiencia de la felicidad en la región, también pertenecen al mundo de la transitoriedad. Por muy rico que sea, el más allá igual es transitorio. ¿Estamos?
Entonces, y de ahí la importancia de este conocimiento, de ahí la importancia de la realización de este pensamiento, de este conocimiento, porque justamente lo que permite es trascender toda la experiencia de la manifestación en esta dimensión. ¿Estamos, no? Bien. ¿Sí? Ahora, el punto es que yo necesito llegar a ese estado de conciencia y establecerme ahí para finalmente poder trascender esto. Independiente que algún me diga, bueno, pero ¿qué pasa con el karma? Ahí hay dos puntos de vista. Está el punto de vista donde hablábamos, donde finalmente se trasciende el karma por la experiencia de la unidad, y donde el karma se agota a partir de la experiencia, entre comillas, relativamente desde la dualidad. Donde desde una conciencia de unidad sigue trabajando en lo dual de tu experiencia. ¿Entendieron eso? No, Sí, yo no. no son excluyentes. No son excluyentes, exactamente. No son excluyentes. ¿Entiendes? No son excluyentes. No son excluyentes. Ahora, ¿qué es lo que busca su relación dual con la existencia? Es que quien transmita este conocimiento tenga una imagen, una forma no dual, que es fantasiosa finalmente. Y eso es lo que ustedes aspiran. O sea, si yo fuera un maestro o un gurú que les vende la papa no dual, estarían chochos todos, tendrían ciertos seguidores. ¿Ya? Porque no habría contradicción aparentemente. Y la existencia en sí misma, dentro de la ignorancia, una de las cosas que la sostiene es la contradicción. Dentro de la ignorancia, porque en lo esencial no lo hay. Si tú juntas el paquete completo, te das cuenta que no hay contradicción. Ahora, ¿qué es lo que me permite a mí, de alguna manera, experimentar la experiencia de la totalidad? Es la conexión con mi ser. Y si yo me conecto con la totalidad, veo cómo son distintas expresiones, ¿ya? De la conciencia, ¿no? Entonces, eso, tan simple como eso. No veo por qué, no veo la relación entre que el que está diciendo yo soy Brahman, yo soy la totalidad, acá, allá, tipo Facebook, ¿ya? Con una persona que trascendió. La persona que trascendió simplemente es consciente que tiene preferencias y no las niega. Por lo tanto, como tiene preferencias y no las niega, y como no niega la experiencia de la realidad, no necesita separarse en un Om. Y me separo de la experiencia dual diciendo Om. Si yo soy la experiencia dual y yo soy la totalidad, ¿cuál es el problema de lo dual? Si yo soy ambas, ¿por qué necesito separarme de mí mismo? No necesito, ¿sí o no? Porque estoy en una totalidad integrada donde soy Ola y Mar simultáneamente. Soy dualidad y unidad, porque quien sostiene la dualidad soy yo. Y ahí, Quien experimenta la dualidad soy yo. Y quien es la dualidad, quien es la unidad soy yo. Entonces, ¿por qué me voy a separar? ¿Me explico, no? Y ahí es más fácil buscar la neutralidad, porque yo entiendo... Pero que mientras busquen la neutralidad todavía están metidos en el maya, todavía están en la ignorancia, todavía están en la experiencia de la felicidad en las regiones celestiales. Claro. ¿Ya? Y mientras estén en la experiencia de la felicidad de las regiones celestiales, pertenecen todavía al mundo de la ignorancia. Entonces, lo que estábamos hablando hace 2 minutos atrás, cómo siguen tratando de escapar del mundo dual a partir de una dualidad que es excluyente. Y donde en esta dualidad excluyente yo incluyo solamente lo que es beneficioso, rico y gozable para mí. Y deseable. Y todo lo que es indeseable, doloroso y que puedo yo rechazar por alguna razón, ya sea instintiva o lo que sea, la tiendo a sacar de mi vida y a rechazar. Y esa dualidad, ese deseo de vivir una realidad excluyente, es la que lo hace sufrir. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo que tú has dicho antes que una persona que está realizada tiene un sistema nervioso distinto, ¿cierto? ¿Cómo, yo trato como de imaginarme cómo percibe esa persona que está trascendida, Igual que tú, po. Ahora, ¿por qué percibe igual que tú? Porque tú cuando experimentas el presente en tu día a día, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Ese es el punto. Por eso hay muchos textos, ya sobre todo budistas, donde dicen, tú siempre estás iluminado. Nunca has dejado de estar iluminado.
ya nunca has dejado de experimentar la conciencia, porque no puedes existir si no existe aquello que te sostiene. El punto es cuando yo acceso a ese estado de conciencia, ya en forma natural, en el día, cuando estoy en el presente. Cuando mi conciencia está en el presente, al 100%, estoy en la totalidad. Y cuando estás en la totalidad y dices, estoy en el presente, dejaste de estar en el presente. ¿Estamos? Entonces, claro, ya. Entonces el punto, Cuando ya. uno dice, ¡Woo! Entonces, entonces, el punto es, en el fondo, por eso les digo, ustedes tienen tantas creencias, tantas fantasías de cómo debe ser, lo que debe ser, que no les permite que sea lo que tiene que ser. ¿Me explico, no? Entonces, el punto es ese, es soltar esa creencia de que hay una... eso. Ya. Entonces, de acuerdo al Vedanta no dualista, la última realidad es Brahman, que es uno sin segundo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la Vedanta, la realidad es aquello, ya que es uno sin segundo. Tan solo él existe, nombres y formas son ilusorios, ¿ya? Pero, ¿en qué sentido son ilusorias? No es que no existan, sino que del momento de que yo me identifico con eso dual, ya la experiencia de la dualidad es lo ilusorio, no lo que está haciendo en sí. ¿Me explico o no? Con la unidad. La dualidad, la experiencia. Porque ¿qué pasa? Porque yo al verte automáticamente en mi biología dice Nicolás, qué sé yo, chaleco blanco, camisa, qué sé yo, con rayita, etcétera, 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 y te separo. Y genera separar. Eso es lo ilusorio, no es que Nicolás sea en sí ilusorio. Es la percepción de que Nicolás es algo separado y distinto a la totalidad. Y que existe por sí mismo, ¿ya? Y que es autosustentable, como se hoy en día, y lo cual es fantasioso. Porque tú estás ocupando, entre comillas, un cuerpo, estás ocupando un chaleco, ocupando una camisa, no es la camisa, no es el chaleco, no es el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ni ninguno de los cuerpos sutiles para arriba tampoco, sino que eres aquello que sostiene todo eso. Y aquello que sostiene todo eso, que es lo que es pura conciencia, nada más. ¿Estamos? Ya. Uno ve lo múltiple solo a causa de la ignorancia, y asimismo, bajo su influencia, uno efectúa asociadas con la idea que es el hacedor, el instrumento y el resultado. ¿Estamos, no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿ya? Lo que estábamos hablando. ¿Les queda claro eso, no? ¿Necesitan explicación? Sí. Es que, a ver, yo tengo aquí una duda, porque por ejemplo, en la India hay más de 300, 500.000 dioses, algo por ahí, ¿ya? Y todos ellos son un aspecto de Brahma, ¿ya? Y ahí ya está la dualidad. Pero ¿cómo yo desarticulo eso? ¿Ya dejando de creer en ellos? ¿O dejando de alguna manera de...? El que tú sepas que la galleta es masa te impide comerla. No me impide. ¿Necesitas reducirla a polvo para poder comértela? No. Pero si la reduces a polvo, tú No me dices, la como. acá hay mucho, supongamos, primero ya hamse galleta. Y segundo, no hay dualidad, hay solo unidad de polvo. ¿Estamos? Pero eso hace más rica o menos rica la galleta. Ni más rica ni menos rica, no varía el sabor, no pasa nada. Entonces necesitas hacer desaparecer a todos los dioses para poder experimentar la dualidad, para poder experimentar la unidad y salir de la dualidad. Necesitas reducir a polvo todas las galletas para poder comerte una sola. Ahí está la respuesta. Como les ponía el ejemplo en el cumpleaños, había una bandeja llena de galletas. Yo estoy viendo la galleta, estoy viendo la masa, pero no puedo dejar de ver la galleta simultáneamente. Estoy viendo la unidad, la diversidad. Estoy viendo la masa y la galleta. Y por mucho que yo vea la galleta, no puedo dejar de ver la masa. Por mucho que yo vea el Hernán, no puedo dejar de ver a Brahma.
Pero el hecho que yo vea Brahman no te reduzco a polvo. De la misma manera que yo veo la masa, no reduzco a polvo la galleta. Ni desaparece la galleta. Ni desaparece el concepto de galleta tampoco. Entonces, estoy viendo el nombre, estoy viendo la forma, estoy viendo que sostiene ese nombre y esa forma. Y me doy cuenta que lo que sostiene ese nombre y esa forma es lo mismo que sostiene el nombre y la forma de la galleta al lado, de la galleta de acá, de la galleta allá, de la galleta allá, de la acá, etcétera, etcétera. Y acá es lo mismo. La existencia es simplemente una modificación de la conciencia. Y por lo tanto, no importa el nombre, no importa la forma, siempre estoy experimentando finalmente la totalidad. Nunca puedo dejar de hacerlo y nunca he dejado de experimentar. El punto es que cuando yo logro tener esa experiencia y logro tener esa experiencia de forma permanente, las 24 horas del día, siempre mi experiencia humana se acabó. En términos de aprendizaje. Puede continuar, si yo mantengo mi cuerpo, puedo mantener mi experiencia humana como se me ocurra. Eso es establecerse en el ser. Eso es establecerse en el ser. Me cuesta como verlo, pero entiendo, o sea, mentalmente lo entiendo, pero me cuesta la experiencia, y algo de la experiencia. Por eso hay que aprovechar a meditar. ¿Ah? Porque lo que te lleva justamente es la identificación con lo dual. Pero ¿por qué meditar? ¿Cuál es el sentido de meditar? Que cuando empieza en forma recurrente a experimentar la unidad, llega un momento en que te establece y cuando ya percibes desde ahí. Sonaste, ya estás sonando. No puedes dejar de percibir. Si yo me doy cuenta, si yo no conozco la masa, de momento que el kiwi, de momento que probé el primer kiwi y me dicen kiwi, ya no puedo dejar de no asociarlo con kiwi. Independiente de que sea cualquier kiwi. Pero acá va a haber una cuestión que dice, sí. Oye, ¿y sabí? Sí, los kiwis sí los conozco. Pero cuando el primero lo probaste, uno sabía lo que era, se parece a las manzanas ácidas, no, se parece a esto, no, se parece, hasta que finalmente construiste una realidad kiwi. Y esa realidad kiwi, que la construiste tú, va a estar por siempre. O sea, cuando experimentas la unidad y te establece ahí, por mucho que haya nombre y forma, por mucho que haya dualidad, de la misma manera que te pueden poner cualquier kiwi, tú lo vas a ver, ya sé cómo sabe, de la misma manera vas a experimentar la dualidad sabiendo que es una unidad, que es la unidad. Así de simple. ¿Cachando, no? Sí. Ya, entonces, uno ve lo múltiple a causa de la ignorancia y asimismo, bajo su influencia, efectúa acciones asociadas con que uno es el hacedor, uno es el instrumento y uno es el resultado. A mí me pasa esto, donde yo soy el que hago esto otro, donde yo resuelvo de esta manera, etcétera, 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 que básicamente estaban enredados como un perro mordiéndose la cola. ¿Ya? ¿Y cuál es el perro que estaba mordiendo la cola? Y el ego. El ego. Si todo lo que estaban hablando era básicamente de dinámica asociada al ego. Nada más. ¿Estamos? Entonces el ego es el que te hace la sensación de decir, yo estoy haciendo esto, ¿ya? O yo soy un instrumento de, o yo soy la consecuencia de. O lograr, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, por medio de la acción, el hombre llena o satisface sus múltiples deseos. ¿Ya? Entonces, el mecanismo que nos lleva a satisfacer nuestros deseos es la acción. ¿Por qué? Porque la acción es movimiento. La acción hace movimiento es manifestación. Entonces, de alguna manera, ¿de qué manera yo manifiesto, entre comillas, la concreción de mis deseos? A través de la acción. Entonces, por lo tanto, la acción se halla en armonía con la ignorancia y no puede destruirla de manera directa. ¿Y por qué la acción se halla en armonía con la ignorancia? Porque justamente ya la acción es manifestación y la manifestación es ignorancia. Son una. Andrés, Son una, ¿no? En algún punto. ¿la acción también está pensada en pensamiento? Sí. Pensamiento, cualquier cosa, ¿ya? Y por lo tanto no puede destruirla de modo directo, porque yo con una sombra no puedo espantar otra sombra, ni puedo borrarla. ¿Ahí quedó más claro, no? Sí. Y una duda respecto a
supone que la sensación de que yo hago algo es ilusoria. Claro, si estás en la unidad, es ilusoria. Si estás en la dualidad, no. Ah, ya. Porque yo tengo la sensación que yo hago, por ejemplo, no sé, tomo decisiones. Quizá en lo que me he dado cuenta que he avanzado es que no estoy sintiendo que estoy decidiendo entre el bien y el mal, sino que estoy tomando una decisión que va a tener estas consecuencias, Pero por eso yo decía, pero igual tengo la sensación de que yo estoy haciendo. Claro, cosas. porque todavía está el yo. Pero está bien, o sea, sí, estoy haciendo. Yo no ni bueno ni malo. Ya. Yo siento que estoy haciendo cosas y no estoy haciendo. Ya, en el sentido. Sí, en el sentido de que a qué se refiere esto en estricto rigor, que en el fondo todo lo que existe es una expresión del ser uno y no es una individualidad que está actuando. ¿Cómo? Es una expresión de la totalidad. ¿Cómo? ¿Ah? La primera frase. ¿Cuál fue la primera frase? No sé tampoco. Todo lo que existe es una expresión del ser humano. Ah, todo lo que existe es una expresión del uno, de la unidad. Y bajo ese punto de vista no hay dualidad y por lo tanto no hay hacedor. Como alguien que yo quiero mucho que me dijo una vez que no creía en la reencarnación, porque había leído a un maestro que decía que la reencarnación no existía. ¿Ya? Entonces yo me averigué que maestro era, como era un maestro ascendido, me dio ataque de risa en buenos términos, porque claro, desde el punto de vista trascendente no existe la reencarnación. Entonces el punto ya es que si yo quiero sacar a la persona de la dualidad, no le puedo reforzar los conceptos duales. ¿Me explico, no? Entonces, si yo estoy en esa parada, que es el estilo de él, de que él no transa con nada, yo estoy transando con usted. No sé si estaré cometiendo un error o no. Transa mucho, demasiado maestro. Entonces, ¿me entienden, no? Entonces, de alguna manera, ya, pero él no transa, es su estilo. Entonces dice, la reencarnación no existe. Claro, porque nunca has nacido y nunca has muerto. Si nunca has nacido y nunca has muerto, porque la existencia está siempre siendo, ¿cómo va a existir la reencarnación? No puede. ¿Ya? Y porque además que lo que existe tampoco es una individualidad, es una totalidad que se expresa como individualidad, pero esa totalidad que se expresa como individualidad nunca ha dejado de ser una, nunca se ha dividido. Entonces toda esa percepción de división es una percepción que básicamente está sostenida por nuestro sentido de yo. No. Ya. ¿Percepción de? De yo. El sentido del yo. Y acuérdense, es un sentimiento. No es un pensamiento. Lo cual lo hace más complejo aún. ¿El yo es un sentimiento? El ego es un sentimiento. Ah, ya, el ego. El ego, el yo es un sentimiento. Es que no sé, tampoco tengo una respuesta, porque en el fondo como hay cosas que yo claramente no manejo. Pero ¿cómo el universo podría manejar tus emociones? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Cómo el universo puede llegar a No, las emociones no. y tus sentimientos? Pero lo que tú me estás diciendo son cosas estrictamente emocionales y de sentimiento. ¿Cómo reacciono yo afectiva o emocionalmente ante mis calores? ¿Cómo reacciono yo afectiva o emocionalmente ante mi ansiedad? ¿Cómo reacciono yo afectiva o emocionalmente ante lo dulce o ante mi necesidad dulce? Siempre hay un yo que está reaccionando frente a algo. No es algo que sucede por sí mismo. Eres tú, hay un yo, hay un alguien, un algo que está reaccionando frente a su estímulo. Ya, pues ¿quién es ese alguien, eso algo, o eso que está reaccionando frente a esos estímulos? ¿Está comandado por alguien? ¿Hay alguien que está control remoto? Por mi mente. Ya, pues entonces eres tú, Entonces eres tú la que maneja tu realidad y eres tú la que está reaccionando frente a esos estímulos. Y ese tu cuerpo es tan objetivo como esa mesa. Y tus emociones son tan objetivas como esa mesa. Y tus pensamientos son tan objetivos como esa mesa. Lo que pasa es que son distintos niveles de materia, en distintos niveles de sutileza. El punto es que en donde yo me identifico es donde se genera el conflicto. Porque resulta que cuando estás durmiendo y no estás identificada ni con el cuerpo, ni con las emociones, ya
sino que con otro tipo de emoción y con otro tipo de pensamiento, no tienes ansiedad, no tienes ganas de comer dulce, etcétera, etcétera, a no ser que haya habido un proceso que tiene que ver con los procesos biológicos, que no dependen de ti, que si tú tomaste 4 litros de agua antes de irte a dormir, en un momento en la noche, ya va a depender de cómo va a funcionar tu cuerpo, te vas a decir, ¿sabes qué más? Vamos al baño. Pero el resto no existe para tu realidad, porque tu conciencia está identificada con otros procesos existenciales que no tienen que ver con la experiencia del mundo relativo, formal. Entonces te das cuenta que por mucho que tú hables de esto, nunca te has separado de la experiencia. Nunca ha habido un no yo que esté presente ahí. Entonces siempre está presente tu yo. Y de momento que siempre está presente tu yo, quiere decir que tú te puedes hacer cargo de ese yo. El punto es que cuán responsable quiero hacerme yo finalmente de lo que me está sucediendo. ¿Me entiendes? Y parte de la felicidad o del bienestar es proporcional a cuán responsable me hago de lo que yo estoy sintiendo. De alguna manera las disciplinas de los nagas y todos estos pericos que andan en la India recorriendo los bosques, que andan a poto pelado, etcétera, etcétera, y viviendo situaciones bien extremas, es justamente desidentificarse de todas las condiciones, las circunstancias, para poder desde su conciencia más íntima, más terrena, decir, la dualidad, si bien esto sigue existiendo, no me afecta. ¿Por qué no puedo dejar de experimentarla en algún nivel mientras esté acá? Y cuando la está haciendo, es parte de lo que está haciendo. El mar no tiene conflicto con las olas, ni tiene conflicto con la espuma. Porque la espuma, la ola y el mar son lo mismo, ¿sí o no? Y no tiene conflicto. La espuma no va al psiquiatra porque se siente separada del mar. Ni la ola tampoco va al psicólogo porque se siente separada de la espuma y del mar. ¿Me explico, no? Entonces el punto es ese. Bien, ahí te aclaró más, ¿o no? Ya, y te diste cuenta como finalmente que te está sosteniendo tu realidad eres tú siempre. No hay un alguien ni un algo que esté fuera de ti comandando tu existencia. Por lo tanto, todo lo que te sucede son tus opciones, son la consecuencia de tus opciones. Entonces, alguien me dice, oye, que el karma, que yo fui tan malo en otra vida, ¿y qué tengo que hacer para reparar eso? Nada. Porque el vivir es hacerte responsable de lo que has hecho en la totalidad de tus vidas. Si no existe la impunidad, no existe nada de eso. Siempre te estás haciendo responsable de algún nivel, o siempre estás experimentando tu karma, por decirlo así. Lo que finalmente lo que experimentas es la consecuencia de tu karma. Las 24 horas del día. Nada más. Por eso, cuando trasciende, lo que es karma para el ignorante es dharma para el sabio. ¿Y qué es lo que es el dharma? ¿Ya? El camino correcto. ¿Y qué es lo que es el karma? Hay un aspecto de la realidad que no fui capaz de integrar y quedo pendiente, porque lo dualizo, lo divido. ¿Por qué no soy capaz de integrarlo? Porque lo tengo dividido. Algo separado de mí, ya, algo o que me queda grande, o que me queda chico, como sea. Estoy dual. Y cuando rompo la dualidad, lo que existe es la totalidad y la experiencia de lo que estoy viviendo, simplemente. Estoy siendo lo que está sucediendo. Estoy siendo lo que tengo que hacer. No, ya, entonces habíamos dicho que la acción no podía destruir la ignorancia porque la acción no estaba en contra de la manifestación, porque la acción en sí misma es ignorancia. Habíamos entendido eso, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, por lo tanto, pero si un hombre se afianza firmemente en el conocimiento de la no dualidad y se da cuenta que él es el absoluto, que él es la encarnación de la libertad, de la felicidad, de la perfección, entonces la falsa creencia de su yo finito, la falsa creencia de que es una entidad física que le impele a las realizaciones, desaparece. ¿Estamos? Ahora, entonces el punto es entender que finalmente, de la misma manera como yo le decía en el árbol, ustedes no pueden ver su cara y por eso no se identifican con ella, porque solamente cuando se miran en el espejo van a decir, ah, ese soy yo, o se ven una fotografía, pero tienen que salir de sí. Entonces el ser es como si fuera
así como su cara es lo que más lo identifica a ustedes, su ser es lo que más lo identifica a ustedes. Entonces, por lo tanto, es una experiencia que es opuesta a la cara. ¿En qué sentido? En la cara yo necesito algo externo que me permita reconocerme, como un espejo. En el proceso del ser es a la inversa. Yo necesito profundizar en aquellas capas en las cuales está atrapada la conciencia para poder finalmente despertar, por decirlo así, a mi experiencia esencial. ¿Me explico, no? ¿Por qué? Porque es súper simple, es súper obvio. Mire, es tan simple y tan obvio como lo siguiente. Si la conciencia se expresa como energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la energía, para poder manifestarse, necesita volverse mucho. La conciencia se expresa como energía. La energía ya en sí misma es ignorancia. ¿No es cierto? Y el punto es que mientras más ignorante es esa energía, es más densa, está más contraída. ¿Estamos? Por lo tanto, va perdiendo su noción de sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo tengo que hacer es justamente liberarla de ese espacio de ignorancia. Dicho en términos científicos, la conciencia está atrapada en la materia. Por lo tanto, yo tengo que liberar ya a la conciencia de la materia. ¿Y qué es lo que me permite a mí, que permite que la conciencia esté atrapada en la materia? La identificación con ella. Entonces, en la identificación con la materia. Claro. En cualquier fase, ya sea en su fase corporal, en su fase emocional, o en su fase de sentimiento, porque uno tiene el sentimiento de ser uno, por lo tanto el ego es un sentimiento, no es un pensamiento. El ego es un sentimiento, la sensación de sí también es un sentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sentimiento de ser del ego y el sentimiento de ser del ser? Es cuán contrario está uno o el otro. Ahora, el punto es que mientras más me identifico yo con aquello que me limita, porque la materia es una expresión de que es limitante, mientras más identificado estoy yo con mis aspectos más materiales, estoy más negando mis capacidades de ser, en mis potencialidades y mis capacidades. ¿Me explico? Entonces el punto es empezar a reidentificarme con aquellos aspectos esenciales que son finalmente los que me sostienen y los que me permiten ser. Porque si no está eso, no hay nada. No existe, no hay manifestación. ¿Estamos, no?